Vamos a hablar de corte en plasma, como ya lo mencionábamos, y vamos a entrar en materia directamente, ¿no? Lo primero que me salta a la mente, la duda existencial, ¿qué es el plasma? ¿Por qué corte en plasma? Bien, el plasma es el cuarto estado de la materia. El gas, al estar ionizado, es decir, al tener una carga eléctrica, genera una gran cantidad de calor y eso hace que el material propiamente se evapore. Entonces, el corte en plasma es focalizar una gran cantidad de calor, ¿sí?, para que podamos hacer cortes en aluminios, aceros inoxidables, que no se puede utilizar, por ejemplo, el oxicombustible, ¿no? El oxicorte, ¿sí? Entonces, en estos casos, utilizamos el plasma. ¿Qué se requiere para poder hacer ese tipo de cortes? ¿Hay algún equipo especial, algún tipo de máquina especial? ¿Qué necesitamos para hacerlo? Sí, claro, el día de hoy tenemos la Hotpoint 750. Es una máquina especial para plasma que a través de convertir la corriente alterna en corriente directa y una unidad de alta frecuencia y la antorcha nos puede dar ese corte con plasma. Ahora estoy viendo que aquí atrás hay un tanque de gas. Lo poco que yo había escuchado del corte en plasma era que en equipos pequeños que yo había visto, etcétera, que se necesitaba de un tanque, un compresor de aire. Pero aquí yo veo que tienes un tanque de gas atrás. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Esta máquina requiere un tanque solamente? ¿O se puede trabajar con ese compresor que te comento? ¿Cómo funciona ahí? Ok, esa es una muy buena pregunta. Nosotros recomendamos que se utilice aire, que lo podemos obtener a través de un compresor o incluso a través de un cilindro, o nitrógeno, como en este caso, que el día de hoy vamos a utilizar nitrógeno para hacer los cortes. ¿Cuál es la característica que necesitamos? Necesitamos alta presión, en este caso aproximadamente 70 psi, y el flujo o la capacidad del compresor tiene que ser arriba de 60 galones. Ok, o sea, un compresor pequeño no nos puede servir para hacer ese tipo de cortes. El compresor pequeño te puede servir para arrancar el corte, pero si la demanda es alta, sí, un corte largo, por decir algo, te lo terminas. Entonces lo mejor es tener un buen compresor de una buena capacidad para que no tengas problemas y dañes la antorcha. Otra característica importante es que el compresor debe de dar aire seco. Muchas veces los compresores pues, jalan el aire del ambiente y si hay mucha humedad, toda esa humedad se va hacia la antorcha y los consumibles se dañan rapidísimo. Entonces lo mejor es, si no tienes oportunidad de tener un compresor con esas características, utilices un tanque de gas. En este caso nitrógeno. ¿Por qué? Porque aquí yo no tengo un compresor de aire y el nitrógeno también da muy buenos acabados al corte. Claro, también lo va a encarecer, pero ya ahí depende de lo que tú necesites. Ah, ok. Pero los dos nos van a funcionar igual de bien para poder hacer ese tipo de cortes. Sí, claro. Cualquiera de los dos vas a poder hacer unos buenos cortes en todos los materiales. Súper bien. Pues vamos a ajustar el equipo ya para poder hacer los cortes. Sí, vamos a darle. Ya vimos algunas cosas que se necesitan, como el tanque de gas o el compresor, pero en este caso que vamos a utilizar el nitrógeno, me imagino que tenemos que seguir las mismas medidas de seguridad que me explicaste en el primer video que fui invitado, de cómo abrir el tanque con cuidado para evitar cualquier daño en caso de que estuviera mal el manómetro o la válvula y así evitar dañarnos. ¿Hay algo más que debamos saber? Noto de primera instancia que el manómetro o los medidores son diferentes. Sí, claro. Sigue siendo, aunque el otro cilindro era para soldadura y este es para corte, ¿sí? Sigue siendo un cilindro de alta presión. Como tal, tenemos que tener las medidas de seguridad necesarias para los cilindros de alta presión. Es decir, tú tienes que abrir siempre cubriéndote con el mismo cilindro y no tiene que haber nadie alrededor. En el regulador para soldar no utilizamos presión, utilizamos flujo. En este caso utilizamos la presión que tiene el cilindro y la presión de trabajo. Por eso es que estos sí traen esta mariposa. Algo que hay que observar antes de abrir el cilindro es que esta tiene que estar floja. Sí, tiene que estar suelta. Y eso nos va a indicar que no hay presión, o sea que está cerrada la válvula. Sí, porque cuando abras la válvula va a salir el gas y aquí se va a contener. Entonces ya cuando hagamos el ajuste aquí vamos a tener ya presión a la salida. Okay. ¿Sí? Entonces si gustas abrir el cilindro. Okay. En rojo. Con la aguja. Y entonces podemos empezar a girar en sentido horario. Así es. Para poder empezar a abrir la presión. Así es. Para este tipo de equipos se recomienda que tengas una presión entre 70 y 90 psi. Estamos en 50. Ajá. Es la escala roja, ¿verdad? Sí. Y ahí estamos como por 70, ¿no? Sí, vamos a dejarle 90 para que
tengamos unos cortes ideales. Ahí está. Muy bien. ¿Qué otro equipo se necesita? Hablamos de que es una máquina especial, pero también estoy viendo que es una antorcha especial, etcétera. ¿Me puedes platicar más a fondo de qué tipo de máquina es la que se requiere? Veo también, por ejemplo, aquí que hay un filtro integrado. Después de lo que platicamos, quiero pensar que es para el tema del aire con compresor, pero bueno, tú me lo podrás explicar mejor. Sí, claro. Este filtro que trae este modelo en particular, no todos los modelos lo traen. Esta sí lo trae, pero no es para que esté secando el aire que sale del compresor. Esto es para pequeños residuos que pudieran llegar a salir y no lo dañe, ¿sí? Trae un filtro de micrófono. Entonces, lo mejor es que tú tengas tus trampas de agua, de humedad en tu compresor, y esto te sirva como un respaldo. Ah, muy bien. Tenemos una fuente de poder que va a recibir corriente alterna, la va a convertir en corriente directa y a través de unos chisperos va a generar la alta frecuencia, que va a hacer que se abra ese arco potente, ¿sí? Necesario para poder hacer el corte con plasma. ¿Sí? La antorcha es especial, ¿sí? En ella va a conducirse el gas, el aire, lo que tú estés proveyendo, la electricidad o el arco se va a generar dentro de ella y a través de la pinza va a jalar ese arco y vamos a poder iniciar los cortes. Por eso es que los consumibles necesitamos cuidarlos mucho. Entonces, ¿cómo los cuidamos? Aire seco o un tanque de nitrógeno. Exactamente, y la presión adecuada. Sí, hay muchas veces que si no tienes presión, el corte va a estar mal o va a estar errático, porque va a estar faltándole aire que pueda estar generando ese plasma. Entonces, lo mejor es siempre la calibración. Ok, muy bien. ¿Sí? En cuanto a nuestro equipo en particular, la Hotpoint 165 trae unos indicadores. Si te falta aire, la boquilla o los consumibles están mal o ya te pasaste el ciclo de trabajo, te lo va a estar indicando. La máquina se va a proteger. Okay. En función de lo que vayamos a cortar, sea aceros al carbono, aceros inoxidables, aluminios, hay una tabla en donde tú puedes consultar si vas a usarla en rango alto, rango bajo, si vas a usar la guía de arrastre o lo vas a usar por contacto. Se puede usar de las dos formas. Sí, claro. Espesores muy delgados por contacto. Ya espesores gruesos, arriba de 3 milímetros, normalmente la guía de arrastre es la que nos va a estar marcando la distancia del arco. Ok. ¿Sí? Muy bien. La máquina trae aquí un indicador que nos va a dar la presión de trabajo. Es decir, tú aquí ya le mandaste 90 P6, tú ya aquí regulas en función de lo que vas a cortar, si vas a 70 o 80 o 90, dependiendo del espesor del material. Digamos que aquí tú pones el máximo permitido. Ajá. Y aquí ya lo puedes bajar todavía, o sea, puedes controlar tanto desde la máquina como desde el regulador. Sí, es correcto, sí. Esto lo haces para que tengas un corte eficiente. Como te decía, el gas es el que va a ayudarnos o perjudicarnos. Ah, muy bien. ¿Y eso es todo lo que necesitamos saber acerca de los equipos? ¿O ya vamos a añadir algo más o nos vamos a ensuciar las manos? No, como puedes ver, el uso del equipo, el ajuste es muy fácil. Ya solo nuestro equipo de protección personal y a darle. ¿Qué es? ¿Necesitamos una careta de soldadura? ¿Hay algo especial? ¿Lentes? Sí, puedes utilizar caretas de soldadura. Algunas ya tienen desde 5 sombras que son para corte, pulido, desbaste, obviamente soldadura. O con un protector facial, con unas gafas de 5 sombras, está súper bien. O sea, puedo ponerme también, incluso hay unos lentes de supervisión, sombra 5, y encima mi careta facial para que no me pase algún accidente. Sí, por las chispas que llegan a soltar y con eso. Guantes, ¿no? Guantes, obviamente estamos hablando de piezas calientes. Súper bien, pues vamos a darle, ¿no? A darle. Bien, ya estamos listos. Entonces tenemos una solera de aluminio y una solera de acero al carbono. Vamos a comenzar con las de acero al carbono. ¿Es lo más común? Sí. Vale. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? La antorcha tiene un gatillo de seguridad. Este lo jalas hacia atrás y posicionas el dedo ya en el gatillo de corte. Okay. Vas a colocar vertical y siempre asegurándote de que la guía de arrastre esté tocando la pieza. Okay. ¿Cuál es la velocidad de avance? Bueno, siempre tienes que ver que la flama quede vertical, que nunca se incline. Si se inclina quiere decir que vas muy rápido. Okay. ¿Sí? Si ves que el corte se está abriendo quiere decir que vas muy lento. Tú tienes que ir viendo que el corte vaya parejo sin que haga ángulo ese arco. Cuando te refieres a la flama, ¿te refieres a lo que sale de la boquilla hacia la pieza
o ya las chispas que salen de la pieza hacia abajo? De las chispas que salen de la pieza hacia abajo. Ah, muy bien, perfecto. Sí, porque luego he visto, digo, nunca, es la primera vez que corto, pero sí he visto que hay un chisporroteo por debajo. Esa es la flama que se debe de mantener vertical. Así es. Que no se debe quedar hacia atrás, por ejemplo. Sí, sí, Ok. porque si se queda hacia atrás quiere decir que vas muy rápido. Muy rápido, muy bien. ¿Quieres intentarlo? Vamos a hacerlo. Vamos a darle. Pues para hacer mi primer corte, lo sentí bien, digo, son nuevas posiciones, no tiene nada que ver con la antorcha de Micmac, yo creí que iba a ser muy similar, no tiene nada que ver con la posición de soldadura de electrodo, mucho menos con TIC. Pero bueno, es cosa de acostumbrarse y hacerlo seguido para tomar de práctica, ¿no? Sí, claro, regular o haciéndolo constante, no vas a tener ningún problema. La antorcha va vertical y por eso es que es importante que traiga la guía de arrastre, Ok. para que no te vaya a fallar ese ángulo. Algo importante es que un buen corte no deja muescas, no deja rayaduras y la escoria que queda, ¿sí?, se quita muy fácil. En este caso, la del primer corte costó un poquito de trabajo, la del segundo corte, facilísimo. Sí, no tenía una escoria tan pegada, ¿no? Y este fue el segundo que ya no me fui tan rápido. Porque sí, el primero sí sentí que por lo mismo de la primera vez, corrí. Ya la segunda fue más cómodo para mí. Sí, ya vas controlando tu misma velocidad, el mismo corte te lo va marcando la pauta y en la escoria se ve el reflejo. Fue muy rápido, ¿eh? O sea, el corte sí es bastante rápido. Alguna vez llegué a cortar con oxicorte y sí es totalmente distinto. Sí, claro, esto Totalmente es... distinto. Ahora una pregunta, supongo que para hacer un corte más preciso